Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todo el pueblo del Señor. Bueno, una vez más estamos de este lado compartiendo reflexiones bíblicas por Facebook, en vivo, desde mi hogar, como hace ya como 6 o 7 días que llevamos enseñando y para reflexionar, ¿no? Para enseñar, para reflexionar, reflexiones de la palabra de Dios, de la Biblia, para el que no conoce. Así que bueno, hermanos, vamos a estar un poco compartiendo de estos días de lo que hemos estado hablando. Como ya mencioné, estamos compartiendo este espacio día por medio. O sea, firmo hoy y después firmo el viernes. Hasta ahora, entre 21 y 30, 22 horas. Ahí andamos. Y bueno, vamos a estar compartiendo una porción de la palabra de Dios para que el pueblo cristiano tome conciencia. ¿Qué es lo que venimos compartiendo en estos días? En todos estos días de reflexión, de enseñanza. ¿Cómo deben o deberíamos de vivir el pueblo cristiano, ¿no? El pueblo que cree en la palabra de Dios, el pueblo que se deja guiar por la palabra de Dios. Y bueno, un poco también como que reflexionando, ¿no? Hemos traído muchos pasajes bíblicos y honor a la verdad ha sido de bendición, porque de una u otra manera nos enseñan cómo vivir, cómo transitar, cómo debemos conducirnos los cristianos en el día de hoy, en este tiempo tan difícil, de una sociedad tan difícil, de tanta apostasía a nivel eclesiástico, o sea, a nivel de la iglesia, y tantas otras cosas, ¿no? Robo de dinero, te quitan el dinero en la iglesia con la misma palabra y te engañan, que si un milagro de cáncer sale tanto, que un milagro de esto sale lo otro, el hombre que ven y pacta con Dios, y entonces empiezan todo ese tema, todo ese manejo herético, y como que mucha gente es lastimada, mucha gente apartada, mucho cristiano resentido, con razón, ¿no? Pero también le vamos a atribuirnos un poco de responsabilidad personal, ¿no? O sea, hay un poco de ignorancia en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús dijo, mi pueblo pereció y pereció por falta de conocimiento, ¿a qué se refería con la falta de conocimiento? ¿Falta de conocimiento sobre qué? Una travesía de 11 días, que era una travesía medianamente ligera, le tardó 40 años al pueblo de Israel. 40 años al pueblo de Israel. Y hoy nos pasa a nosotros. Al correr de los siglos, de los años, le pasa al pueblo cristiano por falta de conocimiento de la verdad. ¿De la verdad cuál es? De la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa de que ignoramos la palabra de Dios, ¿tá? Muchos podrán tener... hay un tema que los cristianos tenemos que aprender a manejar. Tenemos que basarnos más en la oración, en orar, en buscar. Orar es buscar a Dios, es hablar con Dios. A veces pareceríamos que oramos, que hablamos y no hablamos a nada. Pero justamente eso también le pasó a los apóstoles, le pasó a los profetas. O sea, yo no creo que Job en ningún momento de toda su transición, de todo lo que le sucedió, sintiera a Dios, como ya lo dije en programas pasados, ¿no? Entonces vamos a entrelazar un poco todos estos temas, ¿no? Vamos a entrelazar un poco todos estos temas.
qué es lo que vamos a tratar de entrelazar para que se comprenda la enseñanza? Muchos cristianos no viven de acuerdo a la Biblia nos ordena, ¿no? Porque, a ver, ir a la iglesia, diezmar, ofrendar, andar en el ruido, en el servicio a Dios, no quiere decir que uno sea cristiano o que uno sea un buen cristiano. No tiene nada que ver un tema con el otro, ¿no? El servicio, hay muchos pastores o muchos siervos de Dios que están sirviendo a Dios y están en pecado, tienen doble vida, ¿no? O sea, sirven a Dios con su pareja en la iglesia, con su matrimonio, y después tienen otra mujer por ahí. Y andan en cualquiera y van a los altares, ¿no? Y adoran y alaban y lloran y sirven a Dios en determinadas funciones de la iglesia. Pero no es cómo se debe vivir, porque el apóstol Pablo ya nos dijo cómo era el tema en algunos pasajes que ya leí, no voy a volver atrás. Pero entrelazando un poco esto, ¿qué pasa? Hay 3 periodos acá. ¿Qué quiero decir con 3 periodos de audiencia? Tenemos cómo deberíamos de vivir por la palabra, los cristianos. Si no vivimos por la palabra, vivimos en un libertinaje. Entonces tenemos también libertad en Cristo o libertinaje. O sea, tenemos eso, ¿no? Y tenemos un tema también que viene muy en el medio de entre las dos cosas, entre cómo debe vivir un cristiano y cómo deben de vivir los cristianos en este tiempo, o los cristianos, ¿no? Y después tenemos en ese pasaje tenemos la salvación, ¿no? Tenemos la salvación, ¿no? ¿Cómo deberíamos de vivir los cristianos por un lado? ¿No? Así. ¿Cómo deben vivir los cristianos? ¿No? Libertad, libertinaje, y en el medio viene la salvación. O sea, ¿se pierde la salvación? ¿Se pierde o no? ¿Somos salvos por obra o por gracia? La Biblia dice que somos salvos por gracia. ¿Qué es gracia? Por derramamiento de sangre. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario, como todos conocemos, ¿no? Muchos conocen, pero no saben bien de qué se trata el tema. Entonces, ¿qué pasa? La salvación se pierde, porque la Biblia dice que sí. Ahora vamos a leer, hoy vamos a estar leyendo un pasaje en Hebreos, segunda de Hebreos, capítulo 1. Y vamos a estar, capítulo 2, versículo 1, perdón. Y vamos a entrar a ver algunas palabras, y nos vamos a detener en esas palabras, para que se pueda entender la enseñanza de hoy, lo que Dios quiere enseñar hoy. Dios usa hombres, usó en los tiempos remotos de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Zacarías, Job, y después por los apóstoles, el apóstol Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Felipe, Judas, ¿no? Usó hombres para hablarle a las personas. Y hoy hace lo mismo. Hoy usa hombres, usa mujeres, hombres, ¿no? Niños, jóvenes, ¿no? Que están en la voluntad de Dios. La Biblia dice en muchos pasajes que la palabra santidad no se trata de ser un santulón. O sea, un hombre con cara linda, o estás demacrado porque no sé qué, no sé cuánto, y la gente dice, ay, pobre hombre, mirá, es un santo. No, hermanos, la palabra de Dios, la palabra ser santo como yo soy santo, y santidad es apartado para servir a Dios, ¿no? Jesucristo bajó, se despojó de su gloria, vino al planeta para servir la voluntad del Padre. Por eso dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, un poco que la palabra santo viene por eso. Y tenemos que santificarnos los cristianos, sí, claro, tenemos que orar, tenemos que buscar la voluntad de Dios, que es la palabra. La voluntad de Dios es la palabra. No hay voluntad sin palabra. No. No hay un hacer si no hay un quien mande. O sea, porque ahí vendría el libertinaje.
de lo que estamos hablando, ¿no? Todo viene muy entrelazado. Y estamos tratando de entrelazar todo eso para que la mente y el corazón y la psiquis del cristiano o del oyente puedan comprender de qué se tratan estas escrituras, de qué es la Biblia. Muchos saben, claro, muchos ya son pastores, ya saben, tienen estudio de hermenéutica, teología, quintenéutica, bueno, tienen todas esas cosas que son importantes a la hora de poder entender las escrituras, qué nos quiere decir Dios. Pero Dios es más sencillo que todas esas cosas. De tanto estudio, tanta cosa. Yo lo tengo, claro. Es bueno, sí, es bueno. Pero es importante saber esto al respecto hoy. Vamos a ver qué dice de la salvación la Biblia. Lo mismo que yo tengo acá, está acá. Podés abrir tu Biblia en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a leer. El libro de los Hebreos no se sabe bien quién lo escribió. Algunos dicen que Lucas, otros dicen que Pablo, otros dicen que Gamaliel. Hay teólogos que dicen que fue Gamaliel, que era el maestro erudito del apóstol Pablo. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a leer un poco acá y qué habla la Biblia con respecto a la salvación. O sea, ¿qué es salvación? Vida después de la muerte. Es eso. No hay una salvación, no. La salvación de la que Jesús habla es la del infierno. O pasar toda la eternidad en el infierno o pasarla en el cielo. Que la Biblia habla más del infierno que del cielo. Pero habla del cielo también. Pero no habla tanto como del infierno. ¿Por qué? Porque estamos más propensos a no llegar al cielo, por más cristianos que seamos. Por ahí viene el tema. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a la salvación, ¿no? Entonces dice así, ya el título lo dice. Ya con el título podríamos hablar 3 horas, que no es el caso hoy, ¿no? Y dice así, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Es lo mismo que tengo acá, lo tengo acá, en el mismo lugar. Pero vamos a leer acá porque la letra es más grande. Una salvación tan grande, por título. Una salvación tan grande. ¿Qué salvación? Vida después de la muerte. ¿No? Por tanto, es necesario que con más diligencia entendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron? Vamos a leer hasta acá. Vamos a narrar un poco esto para que se pueda entender qué nos quiere decir la Biblia a usted y a mí. Porque no es que yo estoy acá sentado y la palabra es para todos y para mí no. Sería un hipócrita si yo pensara así, como muchos. Que dicen, el Señor de esto y el Señor a ellos le habla siempre, pero de dinero y de prosperidad. Nunca le habla de, mirá que estás mal, mirá que estás haciendo las cosas mal. Y entonces dice así, una salvación tan grande, ya de ahí estamos viendo, la salvación que Jesucristo dio, que el Padre nos dio, que fue Jesús, fue muy grande. No hay ningún ser humano, ni ningún ser en la tierra o fuera de la tierra que pueda dar una salvación como la que dio Jesús. Primero que nada, ¿no? Por eso dice una salvación tan grande. Versículo 1. Ese es el título, versículo 1. Por tanto, o sea, ojo, es necesario, estamos entendiendo la forma, ¿no? Que el escritor nos está hablando. Es necesario
es necesario que con más diligencia, o sea, con más interés, con más preocupación, con más tenor, con más cuidado, no te hagas el loco. Es un poco a lo que se va arrimando el escritor. Tener cuidado, mira que no es para chiste esto, para agarrar la palabra de Dios de pelotita de ping-pong, como hacen muchos, que se ríen, se mofan, se bofan, ¿no? Que con más diligencia entendamos, entendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? ¿Qué hemos oído? La palabra de Dios. De esto se está hablando el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, que como dije en un principio no se sabe bien quién fue. Hay diversos nombres, pero en realidad no da un nombre certero de quien haya escrito el libro de los Hebreos. Es una carta, ¿no? Entonces dice, lo voy a leer de vuelta. Una salvación tan grande. La salvación fue Jesús, vino a morir por nosotros. Él sufrió el dolor, la traición, la tentación, la humillación, el abandono por nosotros. Por eso dice tan grande. Nadie ha pagado un precio, ni va a pagar, ni nadie paga, ni va a pagar nunca, más allá de la eternidad, lo que Jesús hizo por nosotros. Aún siendo pecadores, Él nos amó. Jesús no nos ama por lo que somos. Jesús nos ama a pesar de lo que somos. ¿Por qué es a pesar? Porque una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia, con más cuidado, con precaución, entendamos las cosas que hemos oído. ¿Y qué es lo que hemos oído? Que Cristo derramó sangre por nosotros, ¿no? Que las cosas que hemos oído, ¿no? Que hemos oído el Evangelio, una sana doctrina, que Cristo nos amó y nos ama a pesar de lo que somos. Muchos cristianos dicen, pero cuando Jesucristo murió, yo ¿qué tengo que ver? Bueno, seguí pensando así. Muchos dicen, dicen, ¿yo qué tengo que ver que Cristo haya muerto? Vino, bueno, yo no tengo la culpa. No, hermano. No, oyente, no. ¿Cómo vamos a pensar de esa manera? Porque si le hubiera placido al Padre no haber mandado nada y punto. Terminábamos como la ley, nadie cumple nada y se van, chao, no. Decidió que no, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios y de Jesús. Y entonces Él ya nos amó, pasado. Yo en la enseñanza anterior, yo dije que la Biblia tiene 3 interpretaciones para el oyente. 3. El simbólico, el espiritual y el literal. ¿Está? Yo ya hablé de que libros son muy simbólicos, las parábolas son simbólicas, o sea, Jesús le hablaba en parábola en simbología le hablaba a los apóstoles para que los gentiles no entendieran, para que los rabinos y todos esos que estaban ahí escuchando con la oreja parada no entendieran nada, pero él después sola les explicaba a sus amigos. Él le explicaba, decía, no, él le explicaba porque la Biblia lo dice. Entonces, por tanto, es necesario que con más diligencia entendamos las cosas que hemos oído. Pasado, hemos oído. Que es la palabra de Dios, que Jesucristo vino, lo que decía recién. Vino a morir por nosotros, derramó sangre, Él sintió el vituperio, la escarnación, la burla, el abandono, la mentira, todo. La idolatría, porque echaron suerte las ropas de Él, y sea. Bueno, diligencia, entendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Qué tomamos nosotros por deslizarnos? ¿Qué es deslizarnos? Acá no está siendo tan contundente el escritor, pero
que pequemos, que nos deslicemos, que empecemos con, como yo he escuchado cristianos, como hablaba en el programa anterior, en los mensajes anteriores, que no, que ellos dicen, no, la ley, no, porque Dios es amor. Jesús vino, murió por mí, y Dios es amor. Y ahí están, si Dios es amor, y Dios es amor. Y yo he leído una cantidad de pasajes que Jesús, a todos los que ama y toma por hijo, los azota y los castiga. Eso dice la palabra. Yo no estoy diciendo algo que no esté en la Biblia. Yo todo lo que hablo acá está en la Biblia. Capaz que alguna cosa no la puedo descifrar bien, pero se entiende lo que se quiere decir. O sea, no precisa ser muy teólogo para darnos cuenta, ¿no? O sea, no hay que ser rebuscado. Hay mucha gente que rebusca, dice, sí, pero la Biblia la escribieron un hombre y no sé qué, y bueno, ¿qué pretendía que la escribiera? El gallo Claudio, claro, no sé qué es lo que pretende. Vos Esponja, vamos. Que nos deslicemos. Y acá viene, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, en este caso de los ángeles son los pastores, los predicadores, ¿no? Tenemos que, hermanos, tenemos que hacerlo, tenemos que mover los engranajes de la mente, no podemos dormir. Estamos a un paso de la venida de Cristo y hay cristianos que dicen, y hay ángeles que hablan dentro de la iglesia. Estamos a 1 minuto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida no, del rapto de la iglesia. La venida es otra cosa, perdón. Y estamos... De los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La desobediencia y la transgresión recibió justa castigo, ya recibió, pasado. Siempre está hablando en el tema pasado. Retribución. ¿Cuál es la justa retribución? La consecuencia de la desobediencia, del pecado. Si desobedecemos a Dios, estamos pecando. Porque la palabra de Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Y el pecado, ¿qué pasa con el pecado? Nos separa de Dios. ¿No? Nos separa de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Que pecar significa errarle al blanco, yo ya lo he dicho. Errarle al objetivo. Ese es el significado de pecar, ¿no? Entonces, vamos a recibir justa retribución. El castigo o la consecuencia va a ser justa, como pasó con David, ¿no? Que vengo hablando de ese tema ya varias enseñanzas, hablando del rey David, que tenía un corazón conforme al de Jehová, y el que conoce la historia de David, saben todo lo que pasó con David, ¿no, verdad? El rey de Israel, saben todo lo que sucedió con él, y sin embargo era un hombre. Dios dice que tenía que David tenía un corazón conforme al de él, al de Jehová. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas, hermano. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a vivir por la palabra y como está escrita. No podemos andar rebuscando, no. Hay hermanos cristianos que no saben ni cómo se llaman. Y vos les preguntás, ¿y cuántos años tenés de cristiano? No, tengo 20 años de evangelio. Y dicen, a mí me daría vergüenza, o no, la verdad. A mí me daría vergüenza decir que soy un cristiano de 20 años de evangelio y no me sé 3 versículos de memoria. 3 versículos, 2. Me daría vergüenza decir que sé 2 con 20 años. Entonces, es la forma que los cristianos no viven hoy. Y como tienen que pararse enfrente a la sociedad, enfrente a cuando somos atacados en el trabajo o en un lugar. Estos cristianos que se piensan que son mejor que nosotros, que se piensan que porque leen la Biblia. Anda, y aparte de la Biblia la escribieron los hombres. ¿Qué me vienen a mí? Muchos dicen eso. Capaz que usted no lo sintió, pero lo dicen. Y hay hermanos y hay cristianos dentro de la iglesia que piensan así. Piensan así. Yo conté un testimonio cortito que yo iba a una iglesia, que tuve una charla con el pastor de la iglesia, y el pastor de la iglesia, el ángel de la iglesia, ¿no? Como dice el libro de Apocalipsis,
El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice, el ángel dice a las iglesias. El ángel, ¿quién? El pastor, el predicador, el que está a cargo de la congregación. Dice a las iglesias. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Me dice el pastor, mirá, todo bien, todo en orden, bueno, me gusta que vengas acá, que bueno, está, que nos apoye. Dice, pero nosotros tenemos algo en particular, dice, que no es muy usual en nosotros. No es muy usual en nosotros, dice. Nosotros no practicamos el libro del Apocalipsis, no lo hablamos mucho, no lo enseñamos mucho. Después de una charla de un rato, ¿no? Él me preguntó varias cosas y yo ya lo conté esto. El que ve sabe que lo conté. Pero lo cuento porque puede traer a memoria algunas cosas. Entonces, yo quedé medio sorprendido, ¿no? Digo, una iglesia de tantos miembros, ¿no? Qué raro, digo, un hombre tan ético, o sea, un doctor cirujano conocido, es el pastor, muy bien, o sea, fuera de eso que me dijo, después el resto, muy bien, éticamente, o sea, y me dice, el libro, entonces yo para mí dije, el libro de Apocalipsis nosotros no acostumbramos a leerlo, a enseñarlo, porque, entonces, después me di cuenta por qué no, porque al él decirme eso y al yo saber lo que dice el libro de Apocalipsis, me di cuenta que es porque no lo entienden, entonces no lo pueden enseñar. No era por temor, era porque no lo entienden. Entonces, ¿qué me dice a mí el libro de Apocalipsis? Que significa revelaciones, descorrer el velo. Eso significa Apocalipsis, ¿no? Dice el libro de Apocalipsis que bienaventurados los que leen y guardan las profecías escritas en este libro. Entonces yo le dije a él, digo, sin mayor objeción, cada cual va a dar, yo decía para mí, ¿no? Cada cual va a dar cuenta delante de Dios lo que tiene que hablar y lo que va a hablar y lo que no. Y yo le dije al pastor, le digo, me sorprende un poco esto, digo, porque a mí el libro de Apocalipsis me dice que bienaventurados el que lee y guarda las cosas escritas en este libro. Bienaventurado. Soy bienaventurado por leer el libro de Apocalipsis. Y leerlo y guardar las cosas que están en él. Guardar quiere decir creerlas. Creerlas. Atesorarlas, guardarlas en mi corazón. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Me di cuenta que no lo predica porque no saben. No lo saben discernir, no lo saben. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que el libro de Apocalipsis es un libro futurizado, que no ese es el tema hoy. ¿Tá? Pero entonces digo, lo que me dejó una sensación muy fea esa, porque digo, estamos a un paso del rapto de la iglesia y este hombre no predica el rapto. ¿Qué es lo que está predicando? Entonces yo seguí concurriendo. Eso cuando yo llevaba un mes y poco. Bueno, después de esa pregunta, nunca más me tuvieron en cuenta para nada a mí. En nada. Cuando yo dije, qué raro, porque el libro dice esto, aquello, lo otro, nunca más fui tenido en cuenta, en nada. Es más, me trataban de fanático, que no sé cuánto, que el Apocalipsis, hasta ahora, que yo soy, que no sé, que veo mucho YouTube, que no sé qué. Bueno, yo creo que los que ven mucho YouTube son ellos, porque digo, tenés una congregación de 100 y pico de personas y no predicás el Apocalipsis, que es uno de los libros más importantes. Hermanos, el compendio de 66 libros de la Biblia, 65, están adentro del Apocalipsis. ¿Sabían eso? 65 libros están adentro del libro Apocalipsis, del libro de las revelaciones. El libro de las revelaciones es uno de los libros más simbólicos de la Biblia, hermano. Y vos mirás por qué. ¿Y por qué simbólico? Es simbólico, espiritual y literal.
El literal va con lo simbólico, porque es literal. Y después está el espiritual, que el espiritual es como Dios te habla. El espiritual es el como Dios habla a tu corazón, cómo el Espíritu Santo te toca, te llena, te reenargulle, te convence de pecado, para que te arrepientas. Y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a leer el cuarto versículo. Testificando Dios juntamente con ellos, con enseñanza, con señales y prodigios, diversos milagros y repentinamente del Espíritu Santo según su voluntad. Lo voy a leer de vuelta. Testificando Dios juntamente con ellos, con nosotros, con ellos, con nosotros. ¿Con quién va a ser? Y con los anteriores y con nosotros, ¿no? Juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repentinamente del Espíritu Santo según su voluntad. Los milagros, las señales y los prodigios es según el Espíritu Santo, obra como Él quiere. El Espíritu Santo obra como Él quiere. Ningún hombre, ningún pastor, ni ningún apostolín que anda por ahí en la vuelta, o algún profetita que anda en la vuelta, puede darle órdenes al Espíritu Santo, como yo he escuchado por internet. Puede atribuirle los milagros cuando a ellos se les da la gana. Y eso lo han visto ustedes, no es necesario que yo se lo diga. Muchos lo saben, que andan apostolines por ahí, haciendo payasadas en los púlpitos, en los altares más que nada. Porque la palabra púlpito no aparece en la Biblia, altar sí. Más que nada en el libro de Levíticos, que ahí estaban los sacerdotes, los levitas. Hermano, nosotros, si bien todo es obra del Espíritu Santo, no podemos nosotros darle órdenes al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que decirle, Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra. Y en su magnificencia Dios va a obrar como Él quiere. Como Él quiere. Hermanos, como Él quiere. Yo voy a hacer una pregunta hoy a la audiencia, ¿no? A mí me ha tocado vivir ese momento. Ya hace poco estuve orando por un muchacho compañero que cayó en el CTI por segunda vez. Yo estuve visitándolo en el sanatorio, estuve hablando con él y él aceptó a Jesús ya cuando Dios lo estaba levantando. Era la voluntad de Dios que se sanara. Yo oré por él. Mi anhelo, ¿cuál era? Como hombre de Dios, como que él se salvara, que él se restaurara, ¿no? O sea, que se salvara en lo espiritual, que si se partía con Cristo, se fuera al cielo. Y que se salvara también, lo digo, porque que Dios lo levantara, que él pudiera tener una oportunidad más de poder transitar en esta tierra y decir, gloria a Dios, Dios me sanó. Una vez yo estaba mal y fue una persona, no importa quién, fue y oró por mí, me presentó a Cristo y que Cristo cambió mi vida. Resulta que eso no está sucediendo. Entonces, Dios hace las cosas como Él quiere. Nosotros podemos tener anhelos, orar por un enfermo, y el enfermo puede morir. Me ha pasado. Por eso no dejo de creer en los milagros y las señales de nuestro Creador. Me ha pasado. Señor, que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad, Señor. Tú sabes todas las cosas. ¿Quién somos nosotros para darte órdenes? Y determinar cómo tenés que hacer las cosas. Hermano, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacan eso? Ustedes miren por YouTube, Internet, Facebook, y es una apostasía horrible. Está fuera de contexto. Pero estoy alegrado yo con eso, porque la palabra de Dios dice
sin que antes venga la apostasía, el hijo de perdición, el hijo de pecado, que será el anticristo. Que quién lo está frenando, eso es otro tema para otro. La iglesia. Muchos dicen lo está frenando, Dios lo frena. No, está frenando el rapto de la iglesia. Se va a la iglesia y se desata en Europa y en el Medio Oriente este tema con esta creación del Señor, porque es creación de Él también. Es más difícil, y esto por el diablo, pero ¿quién le da la autoridad? Y se la da el Creador. Y bueno, nosotros tenemos que estar preparados para todas esas cosas, que eso es otro tema. Nosotros lo que tenemos que aprender hoy es cómo tenemos que tratar de pensar y vivir los cristianos. En la iglesia, en el servicio a Dios, servir con respeto, con rectitud a Dios. Hermano, yo hoy trabajé casi 10 horas. Entre el viaje y el trabajo, tuve 11, 12 horas fuera de mi casa. Vine, preparé todo y lo sirvo con amor y con temblor. ¿Me equivoco? Sí. ¿Me pasan cosas? Sí. ¿A veces no tengo ganas? Sí, claro. Como todo siervo. Hay siervos que están cansados de viajar de un lugar a otro, están exhaustos y predican la palabra de Dios y tratan de vivir conforme a la palabra de Dios, con errores, con falencias, con anhelos, con muchas cosas. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a transitar y buscando a Dios y entendiendo la voluntad de Dios por su palabra. No hay otra forma, hermanos, de poder entender la voluntad de Dios si no leemos la Biblia. No hay otra forma. Hay cristianos que no leen Biblia. O sea, hay personas que van a la iglesia que no leen Biblia. Y cuando vos le decís, ¿y dónde está eso? Que nunca lo leí. Le decís Génesis 5 y andan buscando por el medio de la Biblia. Lo he visto yo. Por el medio de la Biblia, allá por donde está Malaquías y Mateo. Tenés que leer Biblia, hermano. Si no, ¿cómo vas a aprender a vivir la voluntad de Dios? Si no, ¿cómo vas a saber cómo tenés que vivir en los tiempos que se avecinan? Hermano, estamos entrando en una apostasía de la iglesia horrible. Mentiras, robo de dinero, se burlan del Espíritu Santo, tiran Biblias al piso, bailan el vómito santo. Hermano, es verdad lo que estoy diciendo. Y el otro día yo hice un comentario de las iglesias gay y no falta siempre uno que diga, mirá que no hay un evangelio para gay. Ya lo sé que no hay. Ya lo sé. Ay, hermano. No leen, hermano. No leen. Después tiran saetas y no saben ni lo que dicen, hermano. Y no leen. No se preocupan. No dicen, no, voy a leer. Porque quiero aprender a vivir en la voluntad de Dios. El otro día yo leía Proverbios y ahí dice cómo debemos ser. Lo voy a buscar para leer Proverbios para que veamos. Es cortito. Primera de Proverbios, ¿no? Y acá dice motivo de los proverbios. Motivo que fue escrito en los proverbios. Lo escribió el rey Salomón, los proverbios. Y parte de los salmos también. Y dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar seguridad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Acá dice todo esto que leí. Y está en el Antiguo Testamento esto, hermano. Tenemos que tener esos frutos. Hoy hablaba yo con un compañero de trabajo que él entiende de Biblia, de escatología, pero yo observo en él que como es joven es muy arrebatado. Entonces, como que los jóvenes no piensan lo que van a decir. Está bien, están en el amor de Jesús. Gloria a Dios por eso. Me gusta eso. Y yo hablo mucho con él porque me gusta, es un muchacho muy bien. Es un muchacho muy bien y él sirve a Dios, él le gusta hacer eventos, le gusta hacer cosas y me gusta eso, hablar con él. Pero ¿qué pasa, hermano? Él cree que los frutos es ganar almas. Eso es parte de la obra.
Pero los frutos nunca habla de obra, de la obra del alma, ¿no? Entonces acá un poco leí yo, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, ¿no? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar seguridad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oír el sabio y aumentar el saber en el entendido, adquirir consejo, recibir consejo. Estos son frutos. El rey Salomón nunca pidió riqueza, nunca pidió una casa, nunca pidió nada de que sea beneficio material. Él pidió sabiduría y Dios se la dio, y después también le dio la riqueza. Como dijo, no me has pedido riqueza. Bueno, te voy a dar riqueza. El rey Salomón le pide sabiduría, hermano. Por eso escribió Proverbios, el libro más sabio de la Biblia. Usted lee Proverbios, yo todo libro de Proverbios, yo me lo leí 4 o 5 veces. Y es tremendo. Siempre encontrás. Hoy se habla de la palabra equidad. Y por acá anda la palabra equidad. Ya desde el tiempo de Salomón estaba la equidad. Ya se sabía lo que era la equidad. Ahora los partidos políticos hablan del amor, de la equidad, porque hay que ser igualdad. No voy a entrar en ese tema porque después no falta uno que me llama por teléfono y me dice, ay hermano, ¿cómo le das palo al gobierno? Y no saben que me interesa muy poco lo que puedan hacer. Yo dependo de Jehová, no de lo que haga el gobierno. Si bien tengo que orar, porque Dios me manda a orar por ellos. No orá, Dios manda a orar, hermano, por los políticos, pero no quiere decir que estés de acuerdo con lo que ellos hacen, con las leyes irracionales que votan. Dicen sí a la vida y te votan el aborto. ¿No? Hay una lucha contra el tabaco y te legalizan la marihuana. Sí a la vida y el aborto. ¿Está? Sí a la vida y se puede casar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Frenan la expresión demográfica, porque un hombre y un hombre no pueden hacer un hijo. Pueden adoptar, sí, como hizo estos muchachos de Ricky Martin y el otro. Adoptaron un niño, bueno. No se sabe cuál es el padre y cuál es la madre ahí. O cuál es el... Entonces, el mundo va se va barranca abajo. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Nosotros los cristianos no sabemos vivir. No sabemos en qué tiempos vivimos. No, el cristiano hoy, yo no digo todos, no estoy diciendo todos. Estoy diciendo que muchos, y estamos hablando de muchos que tienen muchos años de evangelio. No es que tienen 3 meses o un año y están en el primer amor. Yo he hablado con personas cristianas, dicen, yo voy a la iglesia, fulana de tal, que tiene el ministerio de tal y cuánto. Hermano, y le preguntás, decime algún versículo bíblico de memoria, a un versículo ahí. Cualquiera. A ver, que no me acuerdo. No estás viviendo, no estás sabiendo vivir por la palabra. No estás sabiendo vivir por las escrituras. Nosotros cristianos tenemos que tratar de tener una equidad, un equilibrio. Equidad es equilibrio, es equilibrio en las cosas. En el sentido común que Dios nos dio. El sentido común que uno puede tener, Dios lo dio. No me lo dio un sistema de gobierno, un sistema político, un sistema de una enseñanza trascendental del Dalai Lama o del gurú o de Krishna o de, yo qué sé, el ángel Moroni, yo qué sé, no sé, dije eso, pero no, hermano, el sentido común real lo dio Dios. Dios lo dio. ¿Quién se cree que lo dio? Un gobierno dictó y no, somos todos buenos. Hermano, sabemos que no hay las leyes, acá en Uruguay, por ejemplo, las leyes que se han votado, todas contra natura. Y yo voy a decir más, y hay cristianos metidos en eso. Hermano, que yo sé que quieren hacer la voluntad de Dios, pues yo sé quiénes son.
y sé cuál es la iglesia que está en esa movida, porque yo trabajé muchos años con ellos también. Pero hermano, hay que preocuparse por la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Él no va a pasar, hermano. A ver, yo hablaba con un pastor hace un tiempo y él decía, Uruguay para Cristo. ¿No? Que me perdone lo que voy a decir, pero escuchen lo que yo voy a decir. Uruguay para Cristo, mi nación, como Perú para Cristo, como Bolivia para Cristo, o Estados Unidos para Cristo. Ahora, ¿qué entendemos cuando decimos, por ejemplo, Uruguay para Cristo? ¿Qué es lo que podemos ibanar en nuestra mente? ¿Qué es lo que podemos entender en nuestra mente? Uruguay para Cristo. Vamos a hacer un poco de matemática. Uruguay para Cristo. Entonces, yo me pongo a pensar, digo, muy bien, está bueno, una bendición. Uruguay para Cristo, una bendición. Ahora voy a hacer matemática, porque la Biblia también son números, no sé si sabían, que la Biblia está conformada por números también. Letras que a su vez son números. Así que Uruguay para Cristo, bárbaro. Así que voy a hacer un paneo así. Quiere decir que todos los narcotraficantes, todos los políticos, ¿no? Todos los subbandistas, todos los quimbandistas, todos los idólatras, todos los homicidas, todos los homosexuales, todas las lesbianas se convierten a Cristo, de acá de Uruguay. Todos. Se convierten todos. Mirá. El portífice de la iglesia de acá también se debe convertir, porque si se convierte en Uruguay para Cristo, se van a convertir todos, ¿no? Los papas, los cardenales, todo eso, se convierten todos por Uruguay para Cristo. Hermano, tenemos que aprender, tenemos que ser sabios cuando hablamos, cuando hacemos propuestas o cuando uno tira cosas. Lo mismo se escuchó en Venezuela, se escuchó en Ecuador, se escuchó en otras naciones. Tal nación para Cristo, hermano. No va a pasar eso. Vos vas a decir, pero vos no tenés fe. No, tengo fe, sí. Hay que tener más fe. Se tiene que tener más fe para creer que todo el Uruguay se va a convertir a Cristo, que Cristo murió por mí. Vamos, hermano. No se van a convertir todos, hermano. La palabra de Dios dice que espacioso y ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el que te lleva a la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Y muchos van por él. Muchos. Hermano, los que se van a salvar son unos pocos. No hagamos ideas raras. El cristiano se hace ideas raras. La Biblia dice un montón de cosas que nosotros decimos lo contrario. Hermano, yo una vuelta le fui a hablar a un muchacho de Cristo y estaba en la peor. Y no me hables de Dios. ¿De Dios me vas a hablar? Sí, porque no quiero que me hables. Pero no, mira que Jesús, no me hables ni de ningún Jesús ni de nada. No quiero. Que hablamos otra cosa, pero de eso no, porque estoy descreído total. He visto tanta mentira, tanta cosa, no sé si soy yo o son los demás, pero no quiero saber de nada. Así me dijo. Y hace poco que me pasó eso. Hermano, yo no sabía ni qué decirle, porque quería hablar con él. Yo no sabía ni qué decirle. Decía, Señor, dame una palabra, remo para esta persona, porque no quería el tipo, no. El hombre el varón no quiso. No quiso. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, no se van a convertir todos. No todos los que van a la iglesia son cristianos. Hermano. Yo estoy predicando ahora de mi casa. Gloria a Dios, lo hago porque me gusta, porque yo, como dije, yo vengo de 12 horas de trabajo y estoy cansado ya hasta ahora, es de noche, son las 22:29, 10:30 de la noche. Y lo hago porque me gusta y porque amo a Jesús y estoy sirviendo a Dios. Muchos siervos de Dios también hacen lo mismo, porque eclesiásticamente hemos pasado por algunos problemas de iglesia que uno
no puede hundar en esos problemas, porque si no perdemos la bendición de Dios en nuestra vida. Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Porque si a cada iglesia que vamos ahí nos vamos a pelear o nos va a pasar algo, o sea, tenemos que ser un poco también más mesurados, tenemos que adquirir sabiduría. ¿Ah? Doctrina, la doctrina es enseñanza acá, proverbios. Conocer razones prudentes, que es el sentido común bien implantado de parte de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, para entender las cosas del Espíritu. Como dije, la Biblia tiene está dividida en tres sectores: espiritual, literal y simbólico. Literal, espiritual y simbólico. Y si no, lean Apocalipsis, lean Daniel y van a ver. Hay cristianos que tienen 20 años de evangelio y no saben cómo viene el evangelio, pero andan hablando por ahí que la ley ya no. Y el libro que estoy leyendo es de la ley. No es del Pentateuco, pero es de la ley del Antiguo Testamento. Lo único que falta es que digan, no, pero Salomón no es pues es de la ley, porque no está en el Nuevo, entonces es ley, ¿no? Y mirad todo lo que dice, motivo de los proverbios. Los proverbios de Salomón, y después dice, para recibir consejo y prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar seguridad a los simples. El consejo que nos da Dios, hermano, es un libro de la ley. Porque muchos dicen que el Pentateuco es el libro judío, que la ley no va más. Pero le lees los salmos, o le lees o le predicás proverbios, o le predicás Malaquías, y dices, ay no, eso no. No te sirve nada, no te sirve ni el Pentateuco, no te sirve nada. Te van a crear 3 Biblias diferentes para vos, tampoco te va a servir. Hermano, no te rebusques. Varón, vamos arriba. Vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos delante de Dios con todo. Somos pecadores y si la muerte nos sorprende pecado, nos vamos al infierno, se pierde la salvación. Porque yo lo estaba leyendo acá, hoy. Si no diría esto que dice. Si la salvación no se perdiera, esto que estoy leyendo no estaría en la Biblia. ¿No? Ahora como lo cambiaron lo voy a buscar, pero dice, por tanto, es necesario que con más diligencia entendamos a las cosas que hemos oído, ¿no? De la salvación. ¿No? De la salvación, hermanos. De la salvación. Entonces digo, tenemos que tener un poco más de entendimiento y tratar de ¿cómo es? De poder asimilar lo que Dios quiere decir. Muchos cristianos no sabemos vivir, no sabemos tener una vida, no, entrelazar los tiempos, la equidad. ¿Cómo debe vivir un cristiano en estos días? Un cristiano, ¿está? Por la fe, por la palabra de Dios, ¿está? Si no lo haces, estás viviendo un libertinaje. ¿Qué es libertad o libertinaje? Libertad en Cristo Jesús, haciendo la voluntad de Dios, o estás en libertinaje. ¿Puede haber cristianos viviendo en libertinaje? Sobran. Son más los que viven en libertinaje que los que viven en santidad. Y vivir en santidad, ya dije lo que más o menos, como a qué se refiere la Biblia con santidad. No es que vos vistas bien y que sea, no, santidad somos apartados para servir a Dios, para servir a Jesús. ¿Cómo servirlo? Y las cosas de Dios, predicar el Evangelio, enseñar la palabra, visitando las cárceles, visitando los hospitales, orando por las personas, dando nuestros diezmos, nuestras ofrendas para el sustento del templo, que haya alimento en mi casa, pero que haya alimento. Que haya alimento, no hay que dar los diezmos y las ofrendas para que los pastores o los representantes de la iglesia anden en auto del año y vos andes zapata y después digan, pero vos no prosperás porque andás en pecado. Eso es una mentira, hermano. Capaz que no prosperás porque andás en pecado, sí, ciertamente, porque un pecado no confesado dice que no prosperarás, no serás prosperado, pero en realidad literalmente se refiere a dos cosas. Porque si no, Job, ¿qué pasó? Estaba en pecado, ¿no?
Si sigues así, si no prosperas, porque como te dice el predicador o el apostolín, no sé, te dice, porque no se manda que está el pecado. ¿Te dice así? Job está en pecado. ¿No? Se le murieron los hijos, murió él, se le agarró una sarna, la mujer lo dejó, lo maldijo a Dios, bueno, pasó de todo. ¿Estaba en pecado, Job? Vamos a ver si estaba en pecado. Vamos a leer una parte acá, a ver si Job estaba en pecado. Porque vamos, ¿no? Ya que estamos hablando, vamos acá. Primera de Job, capítulo 1. Muchos pastores o muchos apóstoles atribuyen a que, pero ellos sí prosperan porque están en santidad, ¿no? ¿Cómo lo leo? Si el pastor o el ángel de la iglesia o el representante de la iglesia lleva una vida de rico, ¿qué quiere decir eso? Que él está en santidad y vos no. Vos que das tu diezmo y tu ofrenda, no estás. El que la recibe, sí. Bueno, mirá. Y puede ser que estés en pecado. Bueno, mirá. Primera de Job, capítulo 1. Esto lo voy a leer para revertir eso que se piensa. Las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya arrancamos con un problema. Y estamos en el versículo 1 del capítulo 1. Lo leo de vuelta. Para los que dicen, no, porque vos no... Puede ser que no prosperes. Que tu alma no prospere. Pero la palabra prosperidad, hermano, en la Biblia no habla de plata. No habla de plata. Habla de prosperar el alma. La prosperidad del alma. La familia. Cómo prospera uno espiritualmente conforme a la palabra. Hermano, porque los que venden droga y los que roban y los que matan y los dueños de los bancos que roban a las personas, esos también prosperan de esa manera. Entonces dice, las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job oraba y se arrepentía y hacía sacrificio por los hijos por si habían pecado. Así que por ahí viene la rectitud y recto. Hermano, y ustedes saben que Job dice que era un hombre rico. Y por ahí no falta que digan, sí, pero eso está en la ley. Bueno, pero está, yo lo creo. ¿No? Te puedo leer más, pero digo, no era la enseñanza hoy. Lo dije para que supieras que a veces no es que vos estés en pecado. A veces sí, claro, sí. Estás en pecado, estás haciendo las cosas mal, fuera de la voluntad de Dios, y Dios no te puede bendecir. No te puede bendecir como Él pretende. Pero vas a tener tu alimento, vas a comer todos los días, te va a estar dando oportunidad de que te arrepientas. Hasta que ya no te la da más. ¿No? Hasta acá. Viste que Dios dijo, hasta acá me tiene. El pecado. Le dijo a Jonás, anda Jonás y predicales que se arrepientan porque el pecado del pueblo llegó hasta acá. No los tolero más. Si no se arrepienten, los voy a destruir a todos. Como pasó con Sodoma y con Gomorra. El pecado había rebasado los límites. Y eso pasa también con los cristianos hoy. Te haces cualquier... Y de los cristianos y de los mundanos. Hoy me enteré en el trabajo que un amigo de muchacho jovencito, ¿no? 23, 21, 22 años, 23, lo mataron en una balacera o lo dieron con unos cortes carcelarios. Dice que el video era totalmente inmirable. O sea, fue un comentario que yo sentí y era amigo de este muchacho cristiano que yo estoy trabajando con él, que lo conozco hace años, a él y al padre, los conozco hace muchos años. Hermano, y ya le habían predicado el evangelio y él no quiso, o sí, no sé qué pasó, pero hasta ahí llegó.
hasta ahí llegó. Se terminó el partido, hermano. Nadie le va a poner los tiempos a Dios como Dios debe de manejar las cosas. Estoy harto de ver en internet, que yo no miro mucho internet, pero a veces estoy mirando y bicho algo, pum, mirá, qué terrible esto. ¿De dónde sacaron esto? Hermano, ¿de dónde sacan tanta herejía? Los apóstatas es un poroto al lado de estos herejes. Hermano, tenemos que aprender a vivir, ser equitarios, una equidad. Tenemos que aprender a vivir como cristianos en este tiempo y en el que viene más. Cada vez que el tiempo avance y la venida de Cristo se acerque, va a ser más difícil vivir. Va a ser más difícil leer la palabra de Dios. Va a ser más difícil confesar a Jesús. Cada día que pase, cada hora que pase, cada minuto que pase, cada vez va a ser más difícil y más difícil y más difícil. Hasta que va a llegar un momento que se va a salir de control y seamos arrebatados al cielo. ¿Qué es lo que está esperando la iglesia? El anticristo no se ha manifestado, el hijo de perdición, porque la iglesia lo detiene. En sí lo está deteniendo el Señor, que está teniendo un poco de favor de que algunos más se arrepientan, para que ninguno se pierda. Pero no van a ser todos los que se van a salvar ni a arrebatar. Van a haber muchos cristianos, van a haber muchos pastores, muchos apóstoles, muchos profetas, que se van a quedar, van a vivir la tribulación y la gran tribulación, que ese es un estudio para más adelante, no es ahora. Entonces, para que no nos pase eso, tenemos que aprender a vivir, a tratar de vivir en santidad hoy, sirviendo a Dios, orando. Cuesta, todo cuesta, hermano, orar cuesta. Hermano, le costaba a los apóstoles y tenían a Jesús al lado. Así que hacete esta exégesis. Le costaba a los apóstoles que tenían a Jesús enfrente, no nos va a costar a nosotros que no lo vimos nunca. Le costó a Pablo, le costó a Pedro, le costó a Felipe, a Judas, a todos estos que escribieron epístolas. Ojo, el Judas que aparece en la Biblia, que escribió una carta, no es Judas Iscariote, es Judas el hermano de Jesús, ¿no? Digo, no fue Iscariote. La Biblia habla de Iscariote, que fue el que entregó a Jesús, pero ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Y como hablé en la prédica pasada, Judas era cristiano también, ¿o no era? No, o sea, estaba dentro de los que eran cristianos, que era Pedro, Felipe, Marcos, Mateo, estaba Saúl, Pablo, ¿no? Estaba ahí, se movía entre ellos, pero ¿qué le pasó? Y muchos dicen, sí, pero Judas tal lo tenía que entregar. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la tomo cuando quiero. Hermano, Jesús lo dijo. Lo dijo cuando estaba enfrente al emperador romano, que se lavó las manos y cortó libre su sangre porque él no tenía nada que ver. Lo dejó al libre albedrío del pueblo, del pueblo judío. Él le dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la tomo cuando quiero. ¿Sabe lo que quiso decir? Yo pongo mi vida y resucito. Cuando dijo la tomo, quiere decir que resucito cuando quiero. ¿Por qué? Porque era Dios, hermano. No sé si lo va a entender o no, no sé. Orá, buscá a Dios, lee la Biblia, no cuestiones tanto, no hagas tantas cuestionamientos en tu mente, que al final terminás apartado en el mundo y vacío y en 1500 problemas solamente por cuestionar, por no tener un corazón humilde y reconocer al Señor, yo necesito de tu favor, soy un pecador, lo necesito que toques mi corazón, que me abras puertas para yo poder conocer bien tu palabra. Hermano, tenemos que aprender nosotros eso. Tú tenés que aprenderlo, yo tengo que aprenderlo. Cuando Dios habla en su palabra, Él está hablando en literal. ¿Qué quiero decir literal?
en este momento yo estoy hablando de todo esto y me está enseñando a mí, porque somos todos hombres y estamos todos bajo el gobierno de Dios acá. El pastor, el supuesto apóstol, los profetas, hermano, es para mí la palabra, Dios habla a mi corazón también. Tengo que aprender a vivir como un cristiano. Y he dicho que lo intentamos mucho, yo lo intento. Todos los días busco a Dios, oro, Señor, necesito de tu favor. Gracias por este día. Hoy no ando bien, Señor, pero gracias por este día. Perdoname porque he pecado, he dicho cosas que no tenía que decir, o que se piensa que somos ¿qué? Que somos ángeles. Si los ángeles del cielo pecaron, dice la palabra, ¿qué deja para nosotros? Que somos carne pura. Dicen, ay, si pecás no sos. No te rebusques, hermano. No quieras tapar toda tu inmoralidad y todo tu pecado en cuestionar a los demás. En cuestionar a los demás. Y después te preguntan, ¿y qué tiempo tenés cristiano? No, yo tengo 15 años cristiano. Mirá. Y cuestionás así, no has aprendido nada. No has aprendido absolutamente nada. El amor de Jesús tiene que, acá en tu vida tiene que predominar, los frutos son los frutos del Espíritu, no son las obras. ¿Está bien las obras? Sí, porque el apóstol Pablo habla de eso, pero eso para otro momento, no ahora. Nosotros si nos llevamos una vida ordenada en el cristianismo, cómo vivir, vamos a estar viviendo en una libertad los que siguen la palabra de Dios y en un libertinaje los que se creen que sirven a Dios y se hacen cualquier cosa. Y ahí por ahí la salvación se pierde, porque te está hablando. La salvación se pierde, hermano, porque si no, no hubiera tanto énfasis con el respeto a la salvación y la salvación y la salvación. Ahora, un detalle, y con esto ya termino. Un detalle. Dice, y que mi libro esté escrito en el libro de la vida. Ahora, si está escrito, ¿no puede ser borrado? Muchos cristianos dicen que no, y muchos teólogos también. Dicen, no, lo que ya está predeterminado está. Sí, claro que sí. Está predeterminado que Judas lo engañara a Jesús. Claro. Sí, dije, irá como oveja al matadero, y no ofreció resistencia. Eso está escrito en el libro de Isaías. Y después, 3000 años después, vino Jesús y pasó eso. Por eso Jesús dijo, yo vino a cumplir la ley. Dijo, ¿qué ley? ¿Cuál era la ley que vino a cumplir? Las escrituras de Isaías, de Jeremías, hermano. Y después dicen que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver, hermano. Son dos que van entrelazados. Así van. Es un compendio que va entrelazado. Van así. Se agarran. Es lo mismo. Jesús está desde la creación. Desde antes de la creación, Jesús ya estaba. El Espíritu Santo ya estaba. Y el Padre ni que hablar. Desde antes de la fundación del mundo, desde que antes se crearon los cielos y la tierra, porque te voy a decir algo para que veas que Dios estaba antes. Solamente un detalle, que después voy a explicar un poco mejor todo esto, con más ajuste, con más... Si en el principio, dice Génesis 1:1, si en el principio Dios creó los cielos, 3, son más de 3. Dije que era para otro momento. Si Dios creó los cielos y la tierra, ¿dónde estaba Dios cuando no había creado todavía los cielos y la tierra? Porque los cielos no estaban, no los creó. ¿Dónde estaba Él? Esa interrogante te la dejo para el viernes. Estamos a miércoles, jueves, el viernes, día por medio. Te la dejo para el viernes, a las 21 horas o 22 horas. Después voy a estar. Claro, hermano. ¿Dónde estaba? ¿Viste? Y así, preguntas de esas, una cantidad. Pila, muchas. Pero todo con texto y con contexto. En el libro del Génesis, si uno lo lee atentamente, hermano, ¿sabe por qué muchos cristianos? Hay por dos razones que los cristianos
no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, que es el fundamento. Es este fundamento, es la Biblia. ¿Está? Porque no leemos o porque leemos así. No. Desde ya que no. Entonces, ¿qué pasa? Vos te pones a leer la Biblia despacito varias veces, por ejemplo, ¿no? Y tenés que hacer tu conjetura también, ¿no? Por ejemplo, mirá, leemos así. Génesis, genealogía, es el comienzo de cuando Dios creó los cielos y la tierra, hermano. Entonces dice así, Génesis 1:1, lo que te hablaba hoy. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, te voy a tirar una. ¿De qué agua hablaba? Si las aguas fueron creadas más adelante del Génesis. Cuando habla que fue creada la luz y la oscuridad, todavía no había sido creado ni el sol ni la luna. Va más adelante, eso va más para acá. Hermano, si nosotros leemos la palabra de Dios corriendo, que estamos apurados y no tenemos tiempo, más vale que no leas nada. No leas nada. Hacete el bobo y, qué sé yo, ocupate de alguna otra cosa que tenga más interés, que te guste. Pues si no, no vas a entender nada. Te voy a decir más. Vas a leer, vas a sacar cualquier conjetura, vas a predicar cualquier pavada y no vas a entender nada y vas a cargar condenación. ¿Por qué? Porque vas a predicar cualquier pavada y vos mismo y yo mismo me voy a terminar creyendo en la misma mentira por no tener juicio y equidad para leer la palabra. Se lee despacio la palabra de Dios. Se lee despacio y a mí me pasa así. Yo, por ejemplo, leo, ¿no? Digo, y vio Dios que la luz era buena. Ahora, ¿qué luz? Mirá, ¿qué luz si todavía el sol no había sido creado? ¿No? Y si yo leo, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la noche, y llamó día. ¿Qué voy a entender? Voy a creer que la noche es el día y el día la noche. Tenemos que tratar de aprender a vivir. Y una de las formas es leyendo la palabra con equidad, con gordura, como enseña el libro de Salomón. Para que dé sabiduría, como dice el libro de Salomón. Si nosotros leemos las corridas a mí me enseñó un pastor, fue mi primer pastor de hace, yo tengo 49 años. Yo conozco al Señor desde que tenía 21 años. 21 años tenía. Es más o menos que me acuerdo. Mi primer pastor me enseñó, vos la palabra de Dios, Luis, tenés que hablarla, tenés que leerla y leerla. O sea, en el principio, no así en voz baja. A veces me medita que lo leas en voz baja, ¿no? Porque no vas a estar a los gritos, está todo el mundo descansando. Un orden, una equidad. Pero si no tenés que estar para poder entender, porque el deletrear, el hablar, te va dando entendimiento a vos por lo que vos escuchás de vos. No, acá me equivoqué. No, leí mal. Y a veces hay alguna palabra de la Biblia que no te sale. Que no te sale, o porque no ves bien, o porque no te sale. Pero la palabra de Dios se lee muy despacio para poder razonar lo que estamos leyendo. La sabiduría viene ahí. La sabiduría, ¿quién la adquiere? Es como la fe. La fe no es un don. Yo después se los voy a leer. Que la fe la tenemos que generar nosotros mismos. La fe en Jesús, en Dios, en nuestro Creador, la tenemos que generar nosotros mismos. Nosotros somos el motor de la fe. ¿Por medio de qué? ¿Qué te parece? Por el medio de esto. Y no precisás grandes estudios. Mirá que yo conozco, no, porque yo voy a la iglesia del tabernáculo y ahí te enseñan teología, y te enseñan homilética y hermenéutica y quintenéutica. Hermano, con todo eso corres riesgos. Y corres más riesgos, porque la palabra de Dios dice que el que más sabe, más se le demanda. Así que, con esto termino, hermano. Bueno, hermano, que Dios bendiga.
ricamente. Nos vamos a estar encontrando Dios mediante el viernes, entre las 21 y 22 horas. Vamos a estar enseñando, vamos a estar dándole ya un paso final a la enseñanza de cómo debemos de vivir los cristianos, que después le pusimos un ingrediente, ¿no? Libertad o libertinaje, que va medio ligado también, ¿no? Y la salvación, hablamos un poco de la salvación del alma, ¿no? De qué pasa si nos sorprende en pecado la muerte, sin arrepentirnos. Jesús es muy claro con respecto a eso acá. Más allá de que algunos teólogos o algunos pastores digan que no, pero la Biblia dice otra cosa. Yo, Luis Díaz, le creo a la Biblia. Le creo a ella. No sé tú. Entonces digo, espero que esta palabra haya sido de bendición para los oyentes. Muchas gracias por estar. Prontamente estamos averiguando algún local, estamos averiguando las posibilidades de poder instalarlo en algún lado y funcionar desde ahí como iglesia, ¿no? Sabemos que la iglesia somos nosotros, el templo del Espíritu Santo somos nosotros, pero es necesario que la iglesia esté, es necesario. Porque el apóstol Pablo dijo, y no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y vienen otras cosas. Tenemos que congregarnos, tenemos que estar bajo alguna autoridad. La iglesia tenemos que ser apoyados ministerialmente por alguien, ¿no? Y hay hermanos para eso. Hay muchos hermanos, hay muchas iglesias que hemos estado conversando estos días, con uno, con otro. Hay hermanos preciosos en Cristo que están apoyando esto que yo estoy haciendo. Me han dicho, Luis, vos siempre con un perfil bajo, serví a Dios, orá, buscá a Dios. A veces se te van a levantar y ya me pasó. El diablo no quiere que vos hagas esa tarea. No quiere. Pero bueno, hermano, te apoyamos en lo que necesites. Si viene de parte de Dios, te vamos a apoyar. Si no viene, olvídate. ¿Está bien? Está bien. Así que bueno, hermano, vamos a estar orando para despedirnos de la audiencia. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús por estar. Les mando un gran saludo a todos y vamos a hacer una oración de reconciliación con Dios, ¿no? El pecador que se quiere reconciliar, que quiere aceptar a Jesús en su corazón, va a repetir estas palabras que yo voy a decir y después oramos para irnos ya, despedirnos. Cierren sus ojos de aquel lado, el que no cree, el que quiere creer, el que quiere que Jesús haga algo nuevo, que Jesús te muestre el amor que tiene por ti, que te salvó, te pagó un precio muy alto, como leíamos hoy, de una gran salvación, O sea, repetí estas palabras. Cerrar tus ojos, hacelo con fe, creyendo que le hay, creyendo que Él te está escuchando, creyendo que Él está ahí contigo, ¿no? Siempre que yo oro, siempre que los hermanos oramos, creemos que le hay un Dios, Jesús. Creemos, porque dice que es necesario orar y creer, y cuando oremos, creer que le hay. Hijos míos, que crean que yo estoy con ustedes, aunque no me sientan y aunque no me vean. Porque Dios nunca mandó que sintiéramos, que por sentido. Dios mandó que lo obedezcan. Jesús mandó que lo obedezcan por intermedio de su palabra. No hay otra cosa para obedecer. Ritos de hombre, no. Repetí esto. Señor Jesús, hoy delante de ti entrego mi vida, mis pecados, Señor. Me arrepiento, Padre. Soy un hombre, una mujer pecadora. Y quiero tu favor. Quiero que me perdones, Señor. Quiero poner mi futuro y la vida de mi familia en tus manos, Señor. Te pido perdón, Señor, porque he vivido equivocadamente. He vivido errantemente, Señor. Pero hoy me arrepiento y pongo mi vida y la de mi familia en tus manos. En el nombre de Jesús.
Amén. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Gracias por la audiencia, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos das de estar aquí enseñando tu palabra con temor y temblor, Señor. Con fallas, con cansancio, Señor. Estamos enseñando y predicando tu evangelio, Señor. Tu evangelio. En el nombre de Jesús. Bendice a estas personas que pudieron haber estado haciendo la oración, Señor, de reconciliación contigo, Señor. Que acá sabemos que no es la confesión y un corazón dispuesto. En el nombre de Jesús. Que tú eres fiel y tú eres verdadero en todas las situaciones, Señor. Siempre lo has sido, Señor. Siempre has guardado a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a andar en rectitud, a mí y a los que nos escuchan, Señor, del otro lado. Yo no sé quién está del otro lado, pero que el Señor, que el Espíritu Santo toque tu vida, toque tu vida. Es mi anhelo, que toque mi vida y la tuya, es mi anhelo. Señor, es nuestro anhelo que tú nos reargullas, que nos des entendimiento de tus escrituras, Señor, para poder seguir adelante, para poder vivir como tú mandas, para no vivir en un libertinaje, Señor, y para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, que esté intacta nuestra salvación en el momento que nos toque morir, o en el rapto, o que nos toque y tú nos llames, Señor. En el nombre de Jesús, limpia nuestro corazón, guarda nuestras vidas, Señor. Guardemos nuestro corazón por sobre todas las cosas, porque tu palabra dice que de él emana la vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hermano, que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar del otro lado. Sé que es tarde, ya son las 11:01, 23:01. Me despido de la audiencia de Facebook y estaremos, Dios mediante, el viernes entre las 21 y 22 horas. Vamos a estar hablando de unos temas muy puntuales que yo estuve estudiando, que los voy a terminar de concluir en estos días, con respecto a lo que va a pasar entre el periodo de la tribulación y el rapto de la iglesia. Va a haber un periodo de que la iglesia se va y viene la tribulación y después la gran tribulación. Yo preparé un estudio muy profundo sobre eso, ¿no? Con otros hermanos aportándome datos también, para que la enseñanza se haga conclusa, se entienda, que no haya confusión, pero ¿qué quiso decir? ¿No? Basada en el libro de Daniel y Apocalipsis, que son los dos libros simbólicamente proféticos, literales. Por eso yo decía, la Biblia tiene tres: espiritual, simbólico y literal. La Biblia tiene esos tres componentes. Así que bueno, hermano, Dios mediante nos vamos a estar viendo el viernes. Muchas gracias por estar. Que Dios bendiga ricamente cada vida, cada corazón y cada familia en el nombre de Jesús. Nos estamos reencontrando el viernes a las 9 de la noche. Muchas gracias. Bendiciones.